Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de vectores o de fuerzas en el plano. Acompáñame a leer el enunciado. Determine la magnitud de la fuerza F de manera que la fuerza resultante de las tres fuerzas sea tan pequeña como sea posible. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante? Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En el gráfico podemos observar la presencia de tres fuerzas. Y en especial existe una fuerza F en el cual el problema me está solicitando el módulo de esa fuerza a partir de la condición de que la fuerza resultante justamente de esas tres fuerzas sea la mínima posible. Esto es un problema bastante similar al desarrollado en el video anterior. Para empezar con la solución, vamos a expresar de manera vectorial cartesiana a cada una de esas fuerzas. Luego vamos a encontrar la fuerza resultante y posteriormente vamos a aplicar la condición que menciona el problema. ¿Cuál es esa condición? Recuerden que la fuerza resultante sea la mínima posible. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar esta fuerza acá. Vamos a darle un número como fuerza 1. A esta fuerza de acá vamos a llamarle fuerza 2. Y a esta fuerza de acá le vamos a llamar fuerza 3. Recuerden, vamos a expresar de manera vectorial cartesiana a cada una de estas tres fuerzas. Empezamos con la fuerza 1. Tenemos aquí fuerza 1 es igual. Esta fuerza es netamente horizontal, por lo tanto su expresión cartesiana debería ser 8i. Vamos a la fuerza 2. Vamos a colocar por acá fuerza 2. Ya está. La fuerza 2 tiene dos componentes puesto que se encuentra inclinada. Tenemos la fuerza 2 que está direccionado hacia el lado izquierdo, pero también está direccionado hacia el lado de arriba, hacia la parte superior. Por lo tanto, la componente que está dirigida a la izquierda debe tener, miren ustedes, coseno de 30, porque el ángulo está junto a esa componente. Entonces sería aquí 14, que es su módulo de esta fuerza, por coseno de 30 en el eje X. Por coseno de 30 en el eje X. Pero como dije hace un momento, la componente está yendo para la izquierda, por lo tanto su vector unitario debe ser menos i. La otra componente sería hacia arriba y sería 14 seno de 30. Entonces vamos a colocar acá 14 seno de 30. Y como está yendo hacia arriba, sería entonces acá más j. Entonces tenemos ahí la fuerza 2. Ahora vamos a la fuerza 3. Vamos a colocar por aquí fuerza 3. Perfecto. A ver, en cuanto a la fuerza 3, tenemos lo siguiente. Vamos a dibujar por acá la fuerza 3 para poder entender un poco mejor. La fuerza 3 tiene un tamaño F, ¿no? Un módulo F. Tiene por acá un ángulo de referencia que es 45 grados. Y por la dirección que tiene esta fuerza, puedo darme cuenta de que aquí habría una componente hacia la izquierda y para acá otra componente hacia abajo. Si este ángulo de acá es 45, aquí también tendría que ser efectivamente 45. Por lo tanto, vamos a colocar esta fuerza F por aquí, un poco más abajo. Por lo tanto, si esto es 45, aquí es 45 y acá debería ser ¿cuánto? ¿Cuánto debería ser en este lado? Si esto es F, acá sería F coseno de 45. Y acá sería F seno de 45. Bien, entonces, en lugar de esta fuerza F, vamos a expresarlo de manera cartesiana. Su componente X y su componente Y. Entonces vamos a colocar por acá F coseno de 45 grados, ¿sí? Pero esa componente está yendo a la izquierda, por lo tanto tiene que ser acá menos i. Ahora esta componente sería F, la componente Y, F seno de 45
seno de 45. Y como esta componente está yendo para abajo, tiene que ser menos J. Perfecto. Ya tenemos también la fuerza 3. La tercera y última fuerza. Muy bien, vamos a borrar esto porque ya no es necesario. Y ahora sí, vamos a determinar cuál es la expresión de la fuerza resultante. Bueno, vamos a colocar por aquí la fuerza resultante. A ver, para determinar la fuerza resultante vamos a sumar obviamente las componentes de igual tipo. A ver, vamos a sumar este 8 con este menos 14 coseno de 30 con este menos f coseno de 45, puesto que son las componentes y. Abrimos paréntesis, entonces sería acá 8 menos 14 coseno de 30, ¿qué más? Menos f coseno de 45. Ahí está. Y todo esto, vector unitario y. Ahora vamos a sumar las componentes j. Aquí no tenemos j, pero acá sí, mírenme, componente j, componente j. Entonces, vamos a colocar por aquí más, a ver, 14 seno de 30, 14 seno de 30, menos f seno de 45, menos f seno de 45. Y todo eso, j. Bien, jóvenes. Ya tenemos ahí la fuerza resultante. Bueno, creo que podemos reducir un poco más la expresión desarrollando el coseno de 30 y los cosenos de 45. Vamos a ver. Vamos a colocar por acá. Fuerza resultante es igual a ver, 8 menos. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, aquí tenemos 7 raíz de 3. Menos, claro, raíz de 3 sobre 2, el 2 dividido a 14 y me queda 7. 7 raíz de 3. Aquí vamos a dejarlo así nada más. F coseno de 45 y más seno de 30 es un medio. 14 por un medio me queda 7 menos 7 F seno de 45. Ahí está. Y todo eso sería J. A partir de acá, jóvenes, vamos a determinar el módulo de esta fuerza resultante. Muy bien. Vamos a colocar acá módulo de la fuerza resultante. ¿Cómo se puede determinar ese módulo? Ya lo deben recordar, a partir de una raíz cuadrada. Sería entonces, la fuerza resultante como módulo es igual a raíz cuadrada de, vamos a colocar por acá, esta componente elevada al cuadrado más esta otra componente elevada al cuadrado. Tendríamos aquí entonces 8 menos 7 raíz de 3 menos f coseno de 45 elevado al cuadrado más 7 menos f seno de 45 también elevado al cuadrado. Perfecto, jóvenes, ya tenemos aquí la expresión para determinar la fuerza resultante. Bien, lo que vamos a hacer ahora es aquí desarrollar esta parte de acá, para no tener 3 términos, para que solamente me quede 2. Si desarrollamos acá tenemos fuerza resultante es igual a raíz cuadrada de 8 menos 7 por raíz cuadrada de 3, ustedes pueden calcular, les va a salir aproximadamente 4,1, ¿ya? Menos 4,1, perdón. Ahora hay que agregar esta parte de acá, menos f coseno de 45 al cuadrado más 7 menos f seno de 45 también al cuadrado. Muy bien, jóvenes. Repito, 8 menos 7 raíz de 3 sale menos 4,1 aproximadamente. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a desarrollar los binomios para ver qué expresión tenemos al final. Tenemos acá fuerza resultante es igual a raíz cuadrada. Observen algo que es muy curioso. Tenemos menos acá, menos acá. Si factorizo el menos,
Obviamente ese menos no va a salir del cuadrado, solamente lo estoy factorizando. Si factorizo al menos, adentro tenemos 4,1 más f coseno de 45, ¿no? O sea, tendría puros positivos, quitando el menos. Pero ese menos se pierde porque está siendo elevado al cuadrado, lo cual significa que este término de acá es exactamente igual a colocar más 4,1 más f coseno de 45. Mejor veámoslos así. Muy bien, desarrollamos esto. Acá sería primero elevado al cuadrado, 4,1 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. El primero por el segundo sería 4,1 f coseno de 45. Como es el doble o 2 veces, sería 8,2. 8,2 f coseno de 45. Ahí está. El doble del primero por el segundo. Más el segundo elevado al cuadrado. F cuadrado coseno cuadrado de 45. Ahora vamos a desarrollar esta parte de aquí. Sería 7 al cuadrado, acá sería 49, menos el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo es 7f seno de 45. Como es el doble, sería 14f seno de 45. Más el segundo término elevado al cuadrado, f cuadrado seno de 45. Ya está. Perfecto. Vamos a colocar un poquito esto más derecho. A ver. Vamos a colocar un poquito más derecho esta parte de acá. Ya está. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya están desarrollados los binomios. Tenemos justamente aquí esto. Miren, jóvenes. Si yo factorizo este término y este otro de aquí, dentro del paréntesis tendríamos, aquí es seno cuadrado también, ¿no? De 45. Si factorizamos de este término y de este otro, factorizamos el f cuadrado, tendríamos seno cuadrado de 45 más coseno cuadrado de 45. Y como sabemos, eso es 1. Al final, 1 por f cuadrado, tenemos justamente f cuadrado. Entonces vamos a colocar por acá, fuerza resultante es igual a raíz cuadrada de, vamos a ver por acá, f cuadrado, ¿sí? F cuadrado. Bueno, ya sabemos que esto de acá me queda 1 y 1 por f cuadrado, f cuadrado. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Miren, ve. Tenemos por acá, podemos factorizar el f, miren, ve. Esto de aquí podemos factorizarlo, ve. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos aquí adentro? Tendríamos 8,2 coseno de 45, 8,2 coseno de 45, ¿sí? Menos 14 seno de 45, menos 14 seno de 45. Y todo eso debe llevar f porque hemos factorizado justamente eso. Además, me estaría quedando el término independiente, que es esta parte de acá, 4,1 al cuadrado más 49. Muy bien, si ejecutamos la suma, tenemos un resultado de 65,8. Muy bien. Bien, jóvenes, esta parte de acá obviamente todavía se puede reducir. Vamos a ver, si calculamos eso, ustedes pueden comprobarlo ya en su calculadora. Les debe salir f cuadrado menos 4,1 f más 65,8. Esto de acá debe ser la expresión reducida de la parte de arriba. Eso quiere decir que todo esto que está aquí es igual a menos 4,1. Perfecto. Entonces, podemos observar claramente que la fuerza resultante depende del valor de F. Justamente, lo que me está pidiendo el problema es determinar cuál es el valor de F para que esta fuerza resultante sea la mínima posible. Para dar solución a esta pregunta tenemos dos caminos, Uno es aplicando el criterio de la primera derivada y el otro camino es haciendo un análisis algebraico.
Vamos a optar por el segundo camino. Vamos a dar solución haciendo un análisis algebraico. ¿En qué consiste esto? Yo sé que esto es una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Hay tres términos, término cuadrático, término lineal y el término independiente. Es más o menos una expresión de este tipo. A ver, es más o menos una expresión de este tipo. AF cuadrado más BF más C. Más o menos de ese tipo. Bueno, vamos a llevarlo a otra presentación. ¿A qué presentación? A esta, miren, ve. F menos H al cuadrado más K. A esa forma lo vamos a llevar. Entonces, para llevar de esta forma a esta otra, se hace un proceso que se conoce como completando cuadrados. Porque al final lo que quiero obtener es este término de aquí. Ese término. Perfecto, entonces vamos a colocar por acá completando cuadrados. A ver, completando cuadrados. Muy bien. Vamos a recordar algo que va a ser muy importante para nuestro problema. Recuerden que tenemos que si A menos B, ¿ya?, elevado al cuadrado, esto su desarrollo sería A cuadrado menos 2 veces AB más B elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a llevar esto a esta forma de aquí. Es como si yo tuviese esta expresión de aquí, esto de aquí, y lo vamos a llevar acá, necesariamente a esta forma, para tener justamente la parte que yo le estoy diciendo, esa forma de allí. Muy bien, entonces tenemos acá, a ver, fuerza resultante, vamos a colocar por aquí, a ver, fuerza resultante es igual a raíz cuadrada. A ver, f al cuadrado, vamos a suponer que f sea mi primer término, ¿correcto? F al cuadrado, ¿ya? Mi primer término. Luego dice acá, primer término elevado al cuadrado, aquí está mi primer término, menos el doble del primero por el segundo, perfecto, menos el doble del primero, el primero es f, ¿no? El segundo, ¿cuál es el segundo término? Ah, miren, ve, yo debo procurar, este es el primer término, este es el primer término. Esto de acá debe ser esto de aquí, miren, ve. Para que sean iguales, se entiende que aquí debería tener en total 4,1 f. ¿Cómo hago posible eso? ¿Cómo hago que este término sea igual de acá? Fácil, voy a colocar 4,1 sobre 2. Ahí está, miren, ve. 4,1 sobre 2 por f por 2, al final me da 4,1 f. ¿Por qué? Este 2 de acá se elimina con este otro 2 de aquí. Entonces, miren, ve, este término es igual a esto. Este otro término es igual a menos 4,1 f. Se cumple. Pero aparte de eso, estoy ganando el conocer cuál es el segundo término. Primer término elevado al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo. Este es el segundo término. Entonces, para completar esto de acá sería más el segundo término elevado al cuadrado. Ah, ya, sería 4,1 sobre 2 elevado al cuadrado. Perfecto. Ahora, ustedes dirán, pero profesor, esta parte de acá no se encuentra acá. No hay problema, así como lo hemos puesto para completar esto de aquí, vamos a retirarlo colocando un signo menos, 4,1 sobre 2 al cuadrado. Y al final ya no se encuentra, ¿no? Porque al final se restan. Muy bien, pero estamos olvidando el 65,8 más 65,8. Ahí está. Vamos a colocar un poco más derecho esto. A ver. Ahí está. Perfecto. Muy bien, jóvenes. ¿Qué es lo que se ha ganado? Miren, ve. Esta parte de aquí, esta parte de acá, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿No es cierto? Acá está, miren, ve. Esto que está acá es exactamente igual a esto. Donde A es F, ¿no? Y donde B es 4,1 sobre 2. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos reescribir la fuerza resultante.
La fuerza resultante es igual a raíz cuadrada de primer término menos segundo elevado al cuadrado. Perfecto. Primer término menos segundo elevado al cuadrado. Sería f menos 4,1 entre 2 elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Todo esto, trinomio cuadrado perfecto, que es esto de aquí, se reduce a a menos b al cuadrado. Aquí está, ve, a menos b al cuadrado. Muy bien, y todo esto que ustedes observan acá, menos 4,1 sobre 2 al cuadrado más 65,8, es exactamente igual a 61,6. Acá podemos dividir, ¿no? Y tenemos, a ver, vamos a separar un poquito esto. Vamos a separar un poquito esto. Y tenemos que la fuerza resultante es igual a ver, acá F menos 4,1 entre 2 sería 2,05. Todo esto al cuadrado, ¿ya? Todo esto al cuadrado. Ahí está. Más 61,6. Muy bien. Entonces, miren, jóvenes, hemos pasado de tener una raíz con esta expresión a tener la misma raíz, obviamente, con una expresión que es así, pero equivalente a la primera. Muy bien, esto de acá nos faculta para hacer una interpretación o un análisis más sencillo sobre el comportamiento de la función o de la fuerza resultante. Podemos observar aquí claramente que hay dos términos, ¿no es cierto? Bajo la raíz tenemos dos términos. Este término que está acá, que es un término fijo, y este término de acá, que es un término variable, ¿no? Un término variable. Este término ya no puede cambiar, siempre va a ser 61,6. Y este otro término es un término variable que puede cambiar dependiendo del valor que asuma f. Lo que se nos está preguntando en este problema es cuál es el valor de la fuerza resultante para que, cuál es el valor de f para que esta fuerza resultante sea la más pequeña posible. Perfecto. Yo me puedo dar cuenta que esto va a crecer, la fuerza resultante va a crecer en la medida que a este 61,6 empiece a crecer. ¿Y cómo puede crecer? Cuando esto es justamente un valor alto, ¿no? Si este término va creciendo, entonces la fuerza resultante también va creciendo. Pero si yo quiero la pequeña, la fuerza resultante más pequeña, entonces hay que hacer lo posible para que este 61,6 baje, ¿no? Cada vez sea más pequeño y así obviamente el resultado de la raíz cuadrada sea el menos valor posible. Para que esto de acá se reste, es decir, para disminuir a 61,6, es necesario que este término sea negativo, ¿no? Para que reste. Pero observen que esto jamás puede ser negativo porque está siendo elevado al cuadrado ese término. Entonces nos preguntamos, si no puede ser negativo, por lo menos hay que darle el mínimo valor de ese término para que ya no sume más a 61,6 y así el resultado no sea mayor. La pregunta es, ¿cuál es el valor mínimo que puede optar este término? El valor mínimo, para que ya no sume acá. Bueno, el valor mínimo tiene que ser obviamente 0, ¿no? Entonces podemos decir que esta fuerza resultante va a ser mínimo en la medida de que este término de acá ya no sume o ya no aporte a 61,6 para que siga creciendo. Por lo tanto, podemos decir acá, si la fuerza resultante es mínima, entonces tenemos que el término f menos 2,05 al cuadrado tiene que ser 0. Pero para que este término sea 0 significa que f tiene que ser igual a 2,05. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza es igual a 2,05 ¿qué? ¿En qué unidad están las fuerzas? En kilonewton.
kilonewton. Entonces vamos a agregar por acá, la fuerza tiene que ser 2,05 kilonewton. Para que esta fuerza sea pequeña, entonces F tiene que ser 2,05 kilonewton. Perfecto. La otra pregunta del problema es encontrar la fuerza resultante mínima. Muy bien, ya dijimos que esto tiene que ser 0 para que esto sea mínimo. Entonces solamente nos quedaría la raíz cuadrada de 61,6. Entonces podemos ir acá que la fuerza mínima va a ser igual a raíz cuadrada de 61,6. Esto obviamente es 0, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 61,6? Bueno, si ustedes hacen el cálculo, tenemos que la resultante es aproximadamente 7,85 kilonewton. Y aquí tenemos, jóvenes, entonces las dos respuestas que nos menciona el problema. Ya hemos encontrado el valor de la fuerza F para obtener la fuerza resultante mínima y también el valor de la fuerza resultante mínima. Ha sido un problema bastante interesante y, como dije, muy similar al video desarrollado anteriormente. Bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.